Tienes el poder de ganar más dinero de lo que amas. Y para eso, primero tienes que entender tu valor, descubrir tu valor como profesional y atreverte a sostener precios que incomoden. Bienvenida a Retá a este nuevo episodio. Y vengo acompañada, que esto se está poniendo, señores, últimamente le estoy trayendo mucha gente, no se pueden quejar. Hoy le traje a Rocío Maggi, que es una retá igual que tú. Rocío es psicóloga, trabaja con marketing digital, social media manager, social media director, cofundadora de Pixel. Si empiezo a hablar, señores, experta en comunicación digital, en marcas personales, una joya de mujer. Entonces hoy te la presento y vamos a hablar un poco de precios, de la industria del marketing, de cómo ganar más dinero sin morir en el intento y de cómo realmente monetizar una pasión que tenemos cuando la industria nos dice que tenemos que cobrar barato. Mil gracias por tenerme aquí hoy. Realmente yo creo que Arreta es el mejor concepto que, que se puede definir no solamente del proyecto, sino de todas las personas que lo conformamos. Yo siento que, aparte de que me identifica, lo he hecho muy mío. Y yo de verdad te agradezco muchísimo por traerme aquí hoy y estar con ustedes. Cuando yo lancé a Retar, Rocío fue una de las primeras en apoyarme y eso también lo llevo en el corazón. Señores, cuando esto acabe de despegar a las personas como Rocío, yo la voy a llevar conmigo así, a los momentos más importantes, porque literalmente de las primeras personas en escucharme, en verme, en repostearme, en darme like, ahí estaba su nombre. Y cuando ella me contó su decisión de vivir uno de nuestros programas, que se llama Tu Valor Oculto, que este programa, mujeres, es para freelancers o mujer emprendedora que quieren empezar a vivir de lo que aman y para eso necesitan cobrar mejor. Porque cobrar como una pobrecita lo que te tiene es sobreviviendo, lo que te Ujú, tiene viviendo mal, lo que te tiene es atrayendo clientes que no ven tu valor ujú. y lo que te tienen es pisoteando todo lo que tú has invertido en ti para poder ofrecer el servicio que ofreces. Entonces, con eso vamos a empezar esta conversación. A mí me encanta que Rocío es experta en comunicación y todo de marketing digital, porque ustedes saben que yo viví eso, yo fui eso, todavía lo soy, ¿verdad? Claro. Pero pasé un chisme a plan B porque antes yo tenía una agencia y ahora no. Entonces, cuéntanos un poco, Rocío, cómo tú ves esto, cómo tú ves la industria, cómo tú te sentías antes de entrar al programa, por ejemplo, que ese mismo sentir el que muchas mujeres todavía sostienen ahora. Entonces, vamos a hablar de eso. Uf. Uf, uf, uf. Wow. Lo primero es que yo venía mucho del pensamiento de venir apagando fuegos. O sea, mi día a día era venir apagando fuegos, como yo no conciliaba mi valor, lo que valía mi trabajo, lo que vale mi conocimiento y lo que vale mi tiempo. Lidio mucho con ese síndrome del Salvador, de que, ay, pobrecito mi cliente, hay que hacerle esto y esto, porque Hay la que competencia ayudarlo. hay que cuidarlo, hay que entenderlo, porque la competencia está dando por X monto 20 publicaciones a la semana, o bueno, a la semana no, pero al mes, que como quiera es excesivo, por qué sé yo, 10,000 pesos. Entonces, como Ujú. yo no tengo un precio tan bajito, yo tengo que, tú me entiendes, como que esa mentalidad de también sobre empatizar con el cliente, que pasa mucho también en las agencias de este país, lamentablemente. Y recuerdo que cuando te encontré, estaba terminando de salir de una agencia a la que también le hacía freelancing. Yo no estaba directamente trabajando para la agencia, o sea, no era empleada como tal, pero sí le prestaba servicio a la agencia. Entonces también era ese miedo, yo cuando yo vi a la promo, los posts de Arretá, de lo que significaba tu lenguaje de marca, que fue lo que hizo que obviamente yo conectara contigo, tu visión de las cosas, se me terminó de dar el sí dentro de mí de que, ok, tú no quieres esto hace tiempo, tú no quieres laborar aquí, esta agencia no resuena contigo, tú tienes la capacidad, tú estás llevando un departamento tú sola entero, niña, ¿cómo tú no vas a poder con tus propias cosas? Y cuando yo vi todos los cold posts
Fue como lo clara de que yo arrestar, era. fue como que, ok, Ujú. ya, velo aquí. Mira, vamos a hablar de ese apagando fuegos que tú mencionaste. Yo Ujú, recuerdo que cuando yo era empleada, señores, toda la experiencia que yo tuve siendo empleada fue en agencias, o sea, fue en ujú, marketing digital puro, en ujú, redes sociales. ujú, Y ese apagando fuegos era una constante, porque ujú. era lo que era la manera de que mi jefa veía la vida, era la manera en la que la agencia Sí, se movía, era la manera sí, en la que se creaban o se sostenían relaciones con los clientes, ese o apagando quizá, fuegos. exacto. Mi productividad, yo recuerdo que en ese entonces era un caos porque yo Ujú, sentía que nunca creaba nada, sino que estaba todo el tiempo corrigiendo cosas, ujú, revisando cosas. ujú. Horrible, ¿Y horrible. cómo tú pudiste salir? O sea, ¿cómo tú sientes que tú transicionas? De eso quiero hablar ahora. Que estando en esta agencia es mucho más retador crear un negocio con ligereza. Es mucho más retador tú ponerle límite al cliente. Es mucho más retador tú decirle a tu cliente, güey, solo vamos a corregir 2 veces y a la tercera te cobramos porque necesitamos optimizar el tiempo. En una industria donde, bueno, mi ex jefa de mis primeros trabajos me decía, aquí se trabaja de domingo a domingo, Diana. Ella me llamaba a las 11 un domingo cualquiera, porque había que estar apagando fuegos. Y ahí yo dije, wow, esto no es sostenible y es imposible que yo sea la única persona que esté viendo esto. Pero aparentemente yo era la única persona que estaba viendo eso en ese momento. Yo estaba sumamente estresada. Yo no dormía bien. Yo hasta soñaba con el trabajo, con lo que venía. O sea, mi vida era mi trabajo. Ujú, ujú, Y esa cultura de apagar fuegos es tan dañina y yo me alegro ujú, mucho de que al final se esté rompiendo. Y la única manera de romper con eso es que las personas como tú y como yo, las cabecillas de agencias, las cabecillas de empresas, empiecen a darse cuenta de que número uno no es sostenible, porque está afectando mi salud, porque yo me siento estresada, porque mis empleados también necesitan tiempo libre, mis empleados no son máquinas. Ah, que yo no soy un robot. Uf, un dueño de negocio asumir y aceptar eso. No soy un robot. Quiero libertad, quiero tiempo libre, quiero ligereza, quiero un mejor estilo de vida. Uf, ujú. Y quiero cobrar bien por eso, y quiero cobrar bien por eso. Y quiero vivir bien por eso, porque claro, sé que hago un buen trabajo. claro. Entonces siento también que eh, la cultura de apagar fuegos se va rompiendo a medida de que Ujú, descubramos nuestro valor, ujú. porque nos damos cuenta que no vale la pena vivir así. Que eso no es sobrevivir, que es sobrevivir. Sobrevivir. Incluso que te estén pagando sumamente bien, y que tú estés ganando bien, que también hay que yo diría, bueno, eso es subjetivo, porque ¿qué es ganar bien? ¿A costa de qué? Eh, Claro. Incluso que tú tuvieras un amount de que te sobre, que tú vivas bien y que encima tú puedas saldar toda la meta que tú quieras hacer, etcétera, etcétera. Eso es sobrevivir, Mm, Tienes el poder de ganar más dinero sin sacrificar tu salud. sin sacrificar tus relaciones, sin que tu personalidad se base en tu trabajo, en que tu valor se basa en lo que tú haces, en tu productividad, o en qué también te quedó X publicación, o qué tanto engagement o métrica tú llegaste a hacer con la programación de este mes, qué tanto cliente entraron, que si uno se fue, tu vida vale, tú vales mucho más que esas cosas. Se me ponen los pelitos de punta con este tema. Con eso, Rocío, me llega preguntarte, o sea, ¿cuál ha sido tu mayor reto luego de aumentar los precios con el programa? Y, o sea, ¿cómo tú ves esa parte en una industria que ya dijimos, la mayoría está cobrando menos de $150? De 10 propuestas, probablemente hay
ser el cliente que te van a dar seguimiento, cuando ven el precio como, wow, uno va a querer quizás hacer una negociación de que no, pero podemos hacer un intercambio de que, qué sé yo te dejo tanto procedimiento gratuito, no sé qué. Dos le van a dar seguimiento. Estoy diciéndolo Ujú, al ujú, aire, ¿verdad? No tiene que ser así. Dos te van a dar seguimiento y uno se va a quedar. ujú. Y ese uno Pero valió es el trabajo. valió el trabajo, era el cliente que yo estaba buscando, me alivia muchísimo. Siempre me acuerdo de ti con esto, porque es mi persona, porque algo que yo también en tu valor oculto he depurado mucho de mi mente, más que el tema de los montos, que yo diría que yo creo que hasta eso fue lo más fácil de encuerpar, pero el meterme en la cabeza como que un cliente, al fin y al cabo, de otra relación, es una relación laboral que no tiene que pasar necesariamente amiguismo, pero otra relación donde, así como yo elijo una pareja, yo tengo que estar cómoda con esa persona y que yo pueda elegir mi cliente ideal como él puede elegir su agencia ideal. Ujú, Entonces, uno de los retos, no te diría que no, es como, ok, yo tengo esa visión, mis socios también, pero quizá hay otras ideas que hay que trabajar y limitantes que pueden trabajar de que no, pero qué tal si, tú sabes, como ujú, existen esos miedos que es normal y uno como líder tiene que lidiar con esa cosa de poder preparar al resto y que también ellos digan al final del día, luego de esa crisis de que, qué sé yo, pasó X cosa, no crisis, sino como ese nuevo paso, porque no es una crisis, es un paso que todo el mundo le puede dar miedo, ellos entender de que, ok, esto valió la pena. Ni siquiera en cuanto a ujú. montos, pero más en cuanto a límites a los clientes y saber de que, ok, 10 personas aplicaron, 2 se quedaron, entraron a la agencia, pero son clientes que se alinean a lo que nosotros estamos buscando y que respetan esos límites y que tienen hasta una personalidad que se adapta, en unos valores comunes, que se adaptan mucho a nosotros. Entonces, Y eso que validó honran tu totalmente. estilo de vida, Sí, sí, sí. que no te Eh, quieren, que por tenerte trabajando con ellos no te enjaulan. Ahora vamos a hablar un chin de ujú, cliente bueno y cliente malo, para ponerlo así. sí, Yo sí. siento que esta industria también ha malcriado a la gente. Wow, Dios mío. Ha malcriado a los clientes, a las empresas, a los dueños de negocio, a toda la gente que anda buscando a alguien que le maneje redes. Señores, Ujú. ay, Dios mío. Wow. Yo entiendo la ignorancia de cierta manera, porque, ok, si tú, por ejemplo, esos Es que clientes nadie te lo dice. primerizos, nadie te lo dice y ellos no saben. Y realmente yo debo de decir que esto es una industria muy diferente a lo que vendría siendo una empresa convencional en República Dominicana Ujú, y que de por sí tenemos nosotros mucha herencia a nivel corporativo, fuera de las agencias de marketing o de publicidad. Nosotros tenemos una herencia gringa directo aquí de que un sistema sumamente explotista donde no se respetan límites. Entonces, aunándole a eso, que esto es una empresa, es una industria creativa, ujú, donde no se tienen los límites de que, es un dibujito que tú estás haciendo, tú puedes hacer 500,000 ujú, correcciones, ese texto lo aprobé, luego lo cambié, eso no te cuesta nada. ujú, Pasa entonces el tema de que donde yo siento que fallan las agencias, que entiendo la ignorancia de los clientes, que, qué sé yo, es su primera vez manejando o que vienen de malas costumbres de otras agencias, el error de nosotros está en no educarlos ujú, o entender que lo que se hace en la agencia se lo dictamina el cliente. O sea, ujú. tú no tienes parámetro de cómo tú haces la cosa o de lo que aquí se hace o lo que no se hace o Porque hasta qué como hora se hace. si tú no pones límites, tú estás abierto a que el otro te los ponga. Exacto, exacto. Entonces, eso es un disparo a la rodilla, ni siquiera voy a decir al pie, a la rodilla totalmente, Ujú, porque luego de que tú aceptes una segunda, tercera vez X cosa, es, es muy problemático porque luego el cliente puede venir a reprocharte de que, pero antes lo hacíamos así, o yo estaba acostumbrado a claro, hacerlo así, o sea, claro. y Mira, el momento en el que yo me di cuenta que el corazón de este tema, de la falta de límites, de se me tranca la garganta antes de decirle a mi cliente, güey, estoy en la playa hoy es sábado, ujú, o lo que sea, o me da ansiedad ver un mensaje y no responderlo. ujú, Este sentir que como yo estoy dándolo todo por mi empresa y como yo soy ujú, todo mi trabajo,
qué culpable me siento un domingo Ujú, haciendo otra cosa que no sea trabajar. Yo siento que el corazón de todo este tema ujú, es precisamente el valor que no vemos, que mm, tenemos. Y es loco, o sea, es loco de verdad cómo todos nos hacemos espejo, porque yo me di cuenta de esto fue con una clienta que yo tenía, ujú, que por ejemplo ella todos los sábados me escribía, porque en su horario laboral de empresa ella trabajaba los sábados, pero yo no trabajo los sábados. Todos los sábados ella me escribía tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde, para hablar de un calendario que ya estaba aprobado, para pedir cambio de un calendario que ya estaba programado. Y si yo duraba más de 2 horas sin responderle, ella me llamaba, me seguía escribiendo, hey, hello, a tal punto de que cuando cerramos ese contrato, una de las cosas que ella dijo es que a ustedes no les gusta su trabajo. Y yo, marico, yo dije, espérate, espera. ¿Cómo así, mía? Óyeme, te pongo este ejemplo para que tú veas qué tan incrustado está esto. No solo en los que dan el servicio, sino también en los clientes. Porque como la Sí, industria es explotadora y todas sí, las agencias tienen gente trabajando 24/7, tú cuatro estás siete, malcriando al cliente. sí. Entonces, ¿qué hace eso? Eso, número uno, crea esclavitud de ambos lados. Un cliente que no descansa, un cliente que no está tranquilo, Va a esperar lo mismo de ti. Va a un esperar lo cliente que mismo de no ti. sabe de equilibrio, un No. cliente que no sabe qué es disfrutar un sábado o un domingo porque su vida entera es el trabajo. Espejo, lo mismo que tú crees internamente y no lo está diciendo hacia afuera. O sea, yo tengo los pelitos de punta porque tú lo ves, o sea, ver la industria desde afuera es como, Ujú. wow, ¿qué está Wow. pasando aquí? Ujú, Entonces, ujú. cuando eso me pasó, yo dije, wow, yo no estoy poniendo límite porque es que yo no estoy reconociendo que el valor que yo le estoy dando a ella no es responderle mensajes de WhatsApp, no es estar ahí todo el tiempo. Yo no estoy entendiendo. Yo en ese momento yo dije que yo no estoy entendiendo algo aquí. Y yo me frené en seco. ¿Por qué me cuesta tanto poner límite? ¿Por qué me cuesta tanto reenviarle mi horario? Si tú le escribes a cualquier empresa un sábado a las 5, qué sé yo, Domex, cualquier empresa, Sí, te llega un mensaje automático, hello, estamos cerrados, volvemos el lunes. ¿Por qué a exacto. mí me costaba eso tanto con siendo profesional independiente? Entonces ahí empecé a hacerme preguntas. Ujú. Dije, wow, yo no estoy valorando mi tiempo ni tampoco el de ella. Sí. No estoy valorando mi tiempo, no estoy valorando qué tanta libertad quiero, no estoy aceptando contra el que quiero libertad. Es como cuando vivimos em, con ese potencial que tenemos, como una sombra, en vez de Ujú, encuerparlo, así ujú, yo estaba. ujú. Yo decía, ay, pero es que yo quiero libertad, ay, pero qué pena no responderle, y siempre acababa respondiéndole. ¿Sabes que eso es algo que realmente con lo que yo lidio, que como que tengo ese back and forth a veces como que, Ah, espérate. O sea, uno tiene sus mimados, lamentablemente a veces con clientes, y hay veces que tú dices, espérate, no. Sí, tú tienes que ser leal a la cosa que, a los statements que tú has puesto. Y ujú, debo de decir que por eso es que si soy real y digo, wow, el programa me cambió la vida, totalmente. Pero obviamente, como todo en la vida, hay una parte, o sea, hay un 80% depende de ti, de lo que tú vayas a hacer, ¿verdad? Y yo sé que hay cosas que si personalmente tú no trabajas en ti todos los días. todos los días, tú vas a seguir repitiendo patrones. Y Ujú, más patrones que son transgeneracionales, que ujú, tú ves todavía repitiéndose cerca de ti, qué sé yo, en tu familia, tú eres un espejo de la cosa que si tú vienes de una mamá que es adicta al trabajo, que eso fue lo que yo también interioricé con él, con tu valor oculto, que como que, pero ¿y de dónde que viene eso? Y yo, ok, mi mamá es médico, mami, te ujú, quiero, si ves esto, yo te amo, ujú. pero mi mamá es médico, es emergencióloga, Wow. y ella vive conectada a ese teléfono 24/7.
y vive, tú sabes, ella tiene una muy fuerte conexión entre su trabajo y lo que ella es. Y si tú vives viendo eso constantemente, inconscientemente, tú estás tentado a repetir ese Claro, y tipo la de cosas. Rocío que no sabía nada de esto, tomó eso como ejemplo de éxito y inconscientemente creó la Exacto. misma realidad. Y cuando llega al programa dice, Inconscientemente, o sea, yo no sentía de que yo me parecía en no, nada a nada. eso, que a mí de hecho me molesta mucho que ella traiga o sea, que su trabajo esté basado en su personalidad, que no haya una separación entre, ¿tú me entiendes? Pero yo estaba repitiendo eso, porque mi valor como persona estaba totalmente relacionado a lo que yo podía ofrecer o qué tan buena yo era en lo que hacía o qué tan vista yo era. Tú dijiste ahorita que al inicio cuando tú saliste, tú te diste cuenta del tema del tiempo, de lo que tú le dedicas al cliente, Ujú, eh, fuiste construyendo poco a poco cómo tú te manejas hoy eh, con los clientes. No ujú. que tú ya tenías, ok, esto es lo que me renuncié y esto es todo lo que voy a hacer con el cliente y así que me voy a manejar y le No, voy a no, dedicar no. tanto tiempo y voy a hacer este horario. Eso ¿Qué fue en tanto el tiempo proceso. pasó? ¿Qué tanto tiempo tú sientes que pasó aproximadamente del momento en que tú arrancas como freelancer? Que alguien que pudiera como que, porque de repente puede estar el sentimiento de culpa. A mí me pasa, constantemente yo me comparo mucho en esas situaciones, de que esto es donde yo debería de estar, porque ya yo arranqué hace tanto tiempo, ha pasado un año por ejemplo, del programa, y Ujú. hay cosas que, si bien yo no soy la misma persona, Tú te preguntas, ¿pero cuándo? ¿cuándo yo voy a Eso. masterizar esto? ¿Qué tiempo tú sientes que te tomó respetar más tu tiempo, por ejemplo? Siento que algunos 3 años, Wow. porque cuando yo empecé a emprender, duré un Ujú. año para darme cuenta que lo que me enseñaron en mi empleo, yo lo repliqué a mi negocio. Okey, sí, Hacemos wow, eso, por ejemplo. Mi sí. jefe solamente me enseñó a trabajar de domingo a domingo y yo inconscientemente creé un ¿Aprendiste eso? negocio que trabaje de domingo a domingo. Mi jefe me Okey. enseñó que se le daba respuesta al cliente cualquier hora que se escribiera, porque ese cliente es que yo El fulano me tiene que inconscientemente, costillar, él es de los que más paga. inconscientemente, yo creé una agencia y yo hice lo mismo. Al Ya. año y pico colapsé, pero ¿qué scam es este? O sea, yo me dije a mí, dije, pero ¿y qué scam es este? O sea, o sea, yo dejo un 9 a 5, ¿qué 9 a 5? Un 9 a 12. Eso no era ni 9 a 5, eso de 7 de la mañana a 12 de la noche. Sí, ¿Verdad? porque él Yo suelto eso llega al y trabajo. creo lo mismo. No, pero Dios mío, ahí yo entré en colapso. Y peor, porque Peor, hay más una responsabilidad. maravilla hay una maravilla en tu poder ser empleado, porque hay seguridad de que tú tienes garantizada. Emprender no es para todo el mundo, que es algo que se romantiza. Yo le agradezco a Dios cada día de mi vida, yo no me voy a volver a emplear ni que me paguen, no sé, pero es romantizado, no vamos a decir que no. Entonces, es más responsabilidades y tú, ¿qué? Tú te vuelves un 24/7 si tú llevas Entonces, eso ahí entra, Rocío, la responsabilidad que tú tienes contigo contigo de mismo. indagar internamente qué carajo me hizo a mí replicar esto a lo Esta que yo le vaina. corrí. Y ahí Sí, empiezo a hacerme preguntas. Digo, ay, que me da miedo enviar precio, me da miedo enviar cotizaciones, sí, ay, que me da miedo cobrar un poco más, sí. ay, que me siento sumisa con el cliente. Mm, Es un arquetipo como de sumisa, de que el cliente es el ujú, que sabe, y no ujú, acababa de encuerpar que yo ujú, soy la dueña del negocio, que eso también es ujú. algo que trabajamos en el programa. Yo soy la dueña. Sí, Siéntate en la silla, o sea, siéntate en tu mesa y toma tus claro, decisiones. claro, Entonces, ¿qué pasa? Esto nadie nunca nos los enseña. Y yo claro. empecé, muchachita al fin, yo tenía 20 años, 19 años cuando empecé. Wow. Esto yo lo aprendí guayando la yuca. Cuando yo me doy cuenta que creé una clientela de clientes con el mismo perfil que yo odiaba, yo dije, Ujú, fuck. O sea, yo me quería arrancar el cabello del estrés. ujú. En ese momento empiezo a ir hacia adentro. ¿Qué me hizo crear esto? ¿Qué creencia tengo yo?
que están sosteniendo eso. En ese proceso yo duré un año más. What the fuck? No. ¿Cómo yo creo más libertad? ¿Cómo yo creo más ligereza? ¿Cómo Y crear un está negocio en no es esa teoría, esclavitud? autoculpa, pero no que salimos de ahí, En ese pero vaivén, seguimos ese porque ciclo, y fuck it, la diferente. realidad que tengo, la clientela que tengo, no está reflejando lo que yo quiero todavía, No, sí. o lo que yo me estoy dando cuenta. Entonces empiezo en ese año ese vaivén de darme cuenta Ujú. y haciéndome todas esas preguntas. Entonces me doy cuenta de todo lo que puse en el programa de Tu Valor Oculto, de Ok, que yo tenía que empezar a tra- valorarme, ok. de que para que un cliente que me valore llegara, yo tenía primero que valorarme yo. Que mi miedo a poner precio no tenía nada que ver con el cliente ni con que el cliente tenga o no tenga. Mi miedo a poner precio tenía que ver con mi historia familiar Sí, 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 y sí, con que sí. yo no sabía ni siquiera qué precio poner porque los conocimientos es algo intangible, no se ven. Entonces, me Que es doy la parte más cuenta difícil. Me doy Bueno, cuenta de todo esto, Rocío, sola, porque eso fue un proceso solitario y sola. pico. Todo esto yo me di cuenta sola, yo no tengo socio, nunca he tenido socio, imagínate. Y eso era yo sentada en cafés eternos escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y de ahí sale este programa. Ya. O sea que Tu Valor Oculto fue el primer programa, o Raíces. Se crearon ahí paralelamente, pero fue el primero que empezó a trabajarse. Porque, ¿qué te digo? Esto empezó a trabajarse desde el 2019, Ok, internamente con todo este desglose que te acabo de contar. sí, sí. Entonces pasan 3 años, 4 años, y yo Ujú. digo, ok, ¿qué yo acabo de vivir y cómo yo puedo hacer que Salí esto de lo también. conozcan más mujeres? Sí, Porque estoy viendo esto en todos lados. Estoy viendo mujeres que mandan cotizaciones con miedo, estoy viendo mujeres que apenas sobreviven al fin de mes, estoy viendo mujeres que colocan precios bajitos por miedo a que no le paguen y su cliente anda dando viajes anuales, semestrales, trimestrales y ella, su percepción de que su cliente no tiene dinero, las está dinero. pisoteando. Entonces yo dije, ¿cómo yo voy a crear un contenedor que haga este trabajo que yo hice sola? Contrale, yo no quiero que este trabajo lo sigan haciendo sola otras mujeres. Yo quiero acelerar el tiempo, literalmente. Yo creo que es una forma muy buena de ver la cosa también. Podemos hablar Sí. de cómo te ha ido luego del programa, creando un nuevo estilo de vida. O sea, cómo te ha ido sosteniendo y aceptando la idea de que la Rocío de ahora quiere ganar dinero sin trabajar tanto, la Rocío de ahora quiere una empresa que se mueva sola, la Rocío de ahora quiere empleados que resuelvan, dominicano, la Rocío de ahora valora sus sábados y domingos y ya sabe que su identidad completa no es su trabajo. ¿Qué hacemos desde ahí? O sea, ¿qué has hecho? ¿Cómo lideras desde ahí? ¿Qué tal vez qué decisiones tú has tomado? Que nos puedas decir. Algo que yo siento que fue de la cosa que me impactó más, que fue de la cosa que me reseteó la química cerebral. Yo diría que, ok, siempre hablamos de los precios y cómo tú acomodarte con eso, cómo tú cobrar más de una forma que tú te sientas cómoda. Ok, Ujú, pero hay que sostener eso, para mí, como de la cosa como que, wow, es número uno, haber visto los patrones de dónde salía y por qué yo entendía que no debía de cobrar más o lo que tenía que cobrar. Y que también eso que yo doy, yo no podía ver todo el valor que yo estaba añadiendo y todo. O sea, como yo estaba desestimando ese conocimiento y ese aporte que yo le puedo dar al cliente. ujú. So, luego del programa yo diría que eso fueron de las cosas que yo dije, espérate, aprender a lidiar con el rechazo de que si a alguien esa tarifa no le pareció, yo estoy cómoda con eso y Y entender como que, sostener el y precio. sostenerlo, sostener eso, como que entender eso y hacer entender al entorno de que entiendo si, no es que son muy caros, es que entiendo si tú no puedes costear lo que yo valgo, está bien,
Si tú me necesitas, ya tú sabes lo Ujú. que eso Y conlleva. Y pasa, y solo estoy llegan luego. dispuesta a estar rodeada de gente que vea mi valor. El cliente que se va por precio, por calidad regresa. Wow, papá Dios, solo he vivido yo una y otra vez. El cliente que se va por precio, por calidad regresa. Eso es bien fucked up. Yo creo que otra cosa en la que yo diría que un antes y un después es poder. Como una mujer con TDAH, tú sientes que tú siempre sientes que tienes que dar una milla extra para estar al nivel que está la otra persona. Ujú. Aunque Porque tú tú estés no vales, overqualified, porque cree que tú no vales por lo que eres, sino por lo que haces. Uf. y en el tiempo que tú lo haces y que tanto, ¿tú Ujú, me entiendes? Entonces, eso es algo que yo todavía lidio con eso, pero definitivamente un antes y un después, en ujú. entender de que algo tan simple como entender que yo merezco descansar, em, yo diría que esa es la cosa más grande que me dejó el programa, de entender que yo merezco descansar, de que ningún cliente que sobrepase esos límites me merece como prestadora de servicios. Y entender también, esta de la cosa, ya yo, es algo que yo siempre tuve claro, pero como que poder encuerpar eso, el hecho de que mi agencia te presta servicios. Mi agencia no trabaja para ti. Mi empleado no trabaja para ti. Mis socios no trabajan para ti. Nadie trabaja para ti. Yo Identidad trabajo CEO. contigo Ujú. y que tú tienes que dar tus 50, yo tengo que dar el mío. Y si tú no necesitas eso, yo lo siento y te jodiste. Identidad CEO, básicamente. Porque Eso es yo no me... sentarte en la silla alta. Sí. Entonces hay clientes que no entienden eso Ujú. y lamentablemente Porque hay que no es sostenible explicarle. tenerlo. Una vez a mí me pasó, Rocío, y tú diciendo eso me lo recordaste. Me pasó que yo cerré un nuevo cliente y el cliente, tipo 3 días después, me dice, ah, y entonces, ¿qué día de la semana tú vas a venir para acá? Yo le dije, espérate ahí, párate ahí, párate ahí. Trabajo totalmente virtual. Ya. En ese momento, cuando esa persona me dijo eso, yo dije, "Ah, voy a tener que ir, porque si no, el cliente Sí, y va, entonces me va a cerrar el carro, y entonces uno entra en lo voy a crisis, perder, aunque uno te diga y el no. cuerpo empezó a desregularse. Y yo, espérate, me escuché, espérate, por ahí no es. Tú sabes que tú no eres así. Tú te Eso dijiste a tú fue mismo que tú no eres 30 así. segundos. Y dijo, Ujú, por ahí no es, Diana. Le respondo ujú, que no, que mi manera de trabajar es virtual. ujú, Esa es la manera en la que entregamos resultados. Los resultados ujú, los va a ver ujú. porque eso es lo que está comprando y eso no va a alterar absolutamente nada. Nada. Recuerde el contrato que usted firmó. Wow, ¿cuántas Exacto. veces? Recuerde el contrato que usted firmó, ahí está todo Ajá, escrito, ajá. pero yo nerviosa, temblando, Claro, claro no que te sí. puedo decir, porque eso es como la herida de rechazo respirándote en la nuca. Ujú, Te van a ujú, rechazar, te van a... ujú, Y tal la otra parte de ti, la parte reta, que te dice, ujú, mami, no importa, dale para allá, pon tu límite. Quien se quiera quedar, se va a quedar. Crea tú eres la dueña del negocio. Tú no eres una ujú, empleada, tú eres la dueña del negocio. Tú le estás ujú, ofreciendo, ponte los pantalones. ujú, Entonces siempre está esa dualidad, esas dos voces. Y tú ujú, decides a cuál oír. A veces esta, ujú. la del pasado, la de la lastimada, habla fuerte. La víctima. Uh, Sí. y ahí entran entonces toda esa herramienta de regulación para tú recordarte una y otra vez las bases, tu Que por valor. qué tú estás haciendo esto, o sea, ¿Para y qué? Mira, con eso de ponerle límites al cliente y de empezar a enviar contratos, yo lo viví, señores, de cero a 100, porque al inicio nadie me dijo que yo tenía que enviar contratos al cliente. Yo empezaba a cerrar clientes de boca a boca por conversaciones de WhatsApp, por llamadas, y ujú, nunca ponía límites. Y detrás de eso estaba una Diana con miedo a ser rechazada, con ujú, miedo a que eso hiciera que el cliente no quisiera trabajar conmigo, con ujú, muchísimas creencias limitantes que no eran ujú, reales. Y yo recuerdo como si fuera ayer la primera vez que yo creé un contrato y que lo puse sobre la mesa para que un cliente lo firme. Y
mi cuerpo temblando, o sea, sin entender qué era esto, pero mentalmente yo sabía que eso era lo que tocaba. Y esto es básicamente un ejemplo de cómo es vivir este proceso. Este proceso no es sencillo, este proceso no es fácil, este proceso es tomar decisiones difíciles una y otra vez. Es ver tus heridas una y otra vez. Es ver esa parte de ti que le da miedo Literal. cobrar y por qué le da miedo cobrar una y otra Y vez. otra vez. Es ver esa parte de ti que se le tranca la garganta antes de poner un límite. Pero ¿por qué y de dónde viene eso? Y que procrastina, en mi caso, era procrastinar esas propuestas, como que, pero ¿por qué? ¿Por qué yo maduro tanto? ¿Por qué? Ujú, ¿Por qué yo pienso tanto antes de mandar una propuesta? ¿Por qué? ujú. Entonces, este trabajo es solo para valientes. Este trabajo es solo para mujeres que saben que pueden crear un mejor estilo de vida. Este trabajo es solo para mujeres que saben que pueden sostener mejores precios, pero que no saben cómo. ¿Cómo? Que quieren tal vez aumentar su precio, pero su cuerpo se los impide porque se paraliza, Ujú, porque no envías la cotización, porque acabas dando descuento, porque. ujú. Entonces, si esto te resuena y sientes que es para ti, debajo vas a encontrar un link para agendar una llamada informativa conmigo, totalmente gratis, para que ahí hablemos de tu realidad y de si realmente este programa es para ti. Yo creo como que la cosa que yo más me llevo hoy es eso de qué cosas yo aprendí de ese empleo, de esa agencia donde yo trabajaba, o las que yo trabajaba, que estoy repitiendo ahora y por qué, y de que no me estoy dando cuenta. Y Ujú, qué carga también familiar yo llevo, o dinámica, no carga, dinámicas yo llevo, que estoy repitiendo eso que estoy repitiendo. ¿Por qué? ujú. Y como yo hoy asumo mi rol de líder, de creadora Ujú, de negocios, de freelancer, de emprendedora, de lo que sea, ujú, como yo asumo mi rol, me pongo mis pantalones ujú. y tomo la decisión que realmente está alineada con la vida que yo quiero Sí, y y que no algo con de todos repetir los la antigua. días. Que es muy fácil decir como que sí, yo voy a cambiar eso hoy, pero luego vienen esas tentaciones, que es el cliente sobrepasando tu límite, que tú lo dijiste, entonces así, nos reunimos tal fecha, luego de tú ya haber visto esto, y que si el cliente lo hizo al revés, tú no decís, bueno, está bien, qué sé yo qué, Claro, porque a veces se ve como rigidez, pero es realmente respeto a ti mismo. claro. ¿Cómo tú resumirías tu valor oculto en general, en una frase, lo que tú viviste dentro, lo que sentiste de principio a fin? Es como tú poner un espejo que está sucio de cierta manera frente de ti, pero tú te ves. La vista está como empañada, pero tú te ves. Y que cada peldaño, cada módulo del programa va haciendo que vaya teniendo más claridad y se va limpiando. Más que trabajar solamente la parte empresarial, te hace encontrar contigo misma esa basura que tú no quieres sacar. Esa narrativa que a ti te funciona, porque o que te ha funcionado y que no necesariamente tú eres consciente de eso, pero está ahí. Entonces te hace, a medida que el espejo se va limpiando, te hace tener esa claridad de que, ok, esto está pasando así, ¿por qué? Y que tú te sientes acompañado de que esas cosas que nadie, porque nadie te explica, como, o sea, tú no sabes la cantidad de veces que la gente se ha acercado a mí preguntándome como, oh, ¿cómo se hace un presupuesto? ¿Cómo yo tarifo esto? Y me da risa cuando me acuerdo de ti, de que, oh, lo que a ti te resuene. Pero sí, yo resumiría que es enfrentarte a ti mismo y hacerte consciente de cosas que tú has estado repitiendo o simplemente darte perspectiva de que es posible tú vivir la vida que tú quieres. No voy a decir que es, ok, lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero no tiene por qué ser tan difícil. Y que es claridad. Mm. De esa manera yo lo escribiría. Y gracias, Rocío, qué buen episodio. Cuéntenos con qué se identificaron, qué sintieron, de qué industria son y si todo esto también les ha pasado. Gracias por estar aquí, las honro muchísimo. Nos vemos en la próxima.